Hola, me llamo Fran Serrano y en este vídeo vamos a ver los principios básicos de programación de sockets a nivel de servidor con Java. Hemos visto un primer vídeo en el que veíamos los sockets de cliente y cómo podíamos establecer conexiones con sistemas remotos. Y ahora vamos a ver la otra parte, la parte que escucha y que da ciertos servicios a estos clientes que se conectan. Una aplicación servidor, bueno, se basa principalmente en la construcción de un socket, que en este tipo no es un socket de cliente, sino que es un socket de servidor. ¿Vale? Para esto, igual que el cliente necesitaba saber una dirección a la que conectarse y un puerto al que conectarse, nuestro servidor necesita por lo menos saber en qué puerto debe de quedar escuchando. En principio, si no indicamos nada más, el servidor quedará vinculado a cualquier dirección física de red que tenga la máquina. Es decir, hay máquinas que tienen varias tarjetas de red y varias interfaces. Entonces nosotros en el servidor podemos incluso decir que la escucha de este servidor debemos vincularla únicamente a cierta tarjeta de red o a una init address concreta. ¿Vale? Aquí seguimos estableciendo la conexión de la misma manera, es decir, aparte de un enlace de conexión, un enlace virtual de conexión para los clientes, también tenemos que saber recibir datos y enviar datos, es decir, yo podré escuchar y las peticiones me llegarán por el input stream y mis respuestas las enviaré por el output stream. Recordemos que no utilizamos nunca directamente la clase input stream, sino utilizamos el buffer reader al final y tampoco utilizamos el output stream, sino que normalmente utilizamos para enviar líneas de respuesta el print writer, en este caso, que se construye con un output stream writer, ¿vale? Entonces, como vemos, la programación de un cliente y un servidor es bastante parecida. ¿Consideraciones a esto que acabamos de decir? Pues que ojo con ponernos a escuchar en puertos de entre el 1 y el 1024, porque son puertos normalmente reservados para sistema. Y si por alguna de aquellas tenemos la suerte de que ese puerto no está ocupado, en cualquier otro arranque de la máquina podría estarlo, con lo cual no podemos garantizar que nuestro servidor vaya a funcionar en todos los casos. Así que los puertos entre el 1 y el 1024 son a evitar completamente. Cuanto más nos alejemos del 1024, pues mejor, porque como vimos, por ejemplo, el paquete MailDev utilizaba, por ejemplo, el 1025. Pues bueno, MailDev ya estaría ocupando uno de los puertos que tendríamos a utilizar básicamente por continuidad de números y tendríamos problemas para poner a nuestro servidor a la escucha en ese puerto. Entonces, bueno, tenemos bastantes puertos disponibles, desde el 1025 hasta el 65.536. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí, como veréis, tener ciertos conocimientos de red, pues bueno, nos puede ayudar a diagnosticar ciertos problemas, ¿vale? Saber qué es una puerta de enlace, saber qué es un proxy de conexión, saber lo que es el network hopping, que es los saltos entre routers, cuántos hay. A veces podemos, por ejemplo, limitar a que haya un máximo número de saltos entre los routers hasta llegar a destino. Bueno, una serie de cosas que bueno, nos podrían ayudar. Así que si tenemos ese tipo de conocimientos, pues bueno, podremos diagnosticar mejor cualquier problema que tengamos. Volvemos a ver lo que es el protocolo de comunicación. Aquí es, si cabe, más importante. Es decir, en nuestro servidor podemos establecer un protocolo de comunicación y somos nosotros, en este caso, los que decidimos ese protocolo y tendremos que informar al cliente sobre dicho protocolo. Es decir, nosotros en el protocolo HTTP es una especificación, entonces si nosotros tenemos un servidor HTTP, deberemos de seguir el protocolo de comunicación HTTP. Es decir, si un cliente nos hace un get index HTML, nosotros tenemos que saber interpretar ese get index HTML y dar la respuesta que corresponde a esa petición. Entonces, bueno, pues si no utilizamos un protocolo, digamos, estándar, como puede ser HTTP, SMTP, FTP o diferentes protocolos de servicios de red ampliamente conocidos, debemos nosotros de documentar el protocolo de manera que el cliente sepa utilizar nuestro servicio con ciertas garantías. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, un diagrama útil para la documentación de un protocolo, pues no solo, digamos, las peticiones como tienen que ser, sino a lo mejor también podríamos hacer incluso un diagrama de secuencia donde decimos, bueno, el cliente hace esto en el paso número 1, paso número 2 es respuesta del servidor de una cadena X, paso 3 es el cliente me devuelve a pedir un recurso ya con cierta información extra, paso 4 es yo devuelvo toda la petición y, por ejemplo, eso sería un ejemplo simple de un protocolo. Muy importante la estructura también de mensajes, es decir, no es solo la secuencia en la que se mandan en las peticiones y se dan las respuestas, sino que también
cuenta mucho el mensaje y la estructura del mensaje de la información que enviamos. Entonces, necesitaremos saber la estructura que tiene que tener el mensaje para poder hablar en ese protocolo. Por ejemplo, si queremos ver una respuesta a nivel TCP/IP de un servidor de red, pero red a nivel de, digamos, a más bajo nivel, esto es un paquete TCP/IP. Es decir, tiene una serie de bytes o bits, ¿vale? Por ejemplo, de 32 bits en este caso, y tiene en los primeros 16 tiene la dirección de origen, en los siguientes la dirección destino. Aquí tiene también un número de secuencia, digamos un reconocimiento de la petición. Es decir, tiene un montón de trocitos que están definidos aquí que definen la estructura del mensaje TCP/IP. ¿Vale? En este caso es un mensaje no simple, es bastante complicado. Nosotros trabajaremos con lenguaje mucho más simple a nivel de TCP/IP. Pero bueno, es para que veáis un ejemplo de un paquete de red a nivel de capa 3 de OSI. Entonces, bueno, como veis, la estructura del mensaje puede ser simple o puede ser complicadísima. Todo depende de lo que queramos comunicar y hasta qué punto queramos hacerlo propietario o algo más abierto o que se pueda entender de manera intuitiva o que no queramos absolutamente para nada que se pueda entender de manera intuitiva porque, por ejemplo, por problemas de posibles hacking en caso de sniffing de la red u otros motivos. Entonces podemos enviar desde un único dato a cadenas de texto muy largas, siempre pensando en que los servicios que ofrecemos tienen que tener cierta escalabilidad. Es decir, lo suyo es que pensemos la estructura del mensaje de manera que tampoco haga falta un gran ancho de banda para transferir la información que necesita el cliente o que necesitamos nosotros para responder. Un ejemplo, por ejemplo, sería, yo puedo hacer una petición que tuviera una cadena de texto que fuera get, punto y coma, cliente, punto y coma, 45, punto y coma, JSON, ¿vale? 1, 2, 3 y 4 tokens, o sea, 4 trocitos del mensaje. O bien, por ejemplo, ese mismo mensaje lo podría tener con 01024502, donde podría decir yo, como en base a mi protocolo documentado, que 01 o los dos primeros dígitos van a ser el tipo de petición, en este caso un get. Imaginemos que 02, por ejemplo, sería un post, 03 sería un delete, como queramos. En mi protocolo establezco que los dos siguientes dígitos son el código de cliente, los siguientes son el ID de cliente, por ejemplo, y los últimos dos son, por ejemplo, el tipo de contenido. Por ejemplo, el 2 podría representar contenido tipo JSON. El 03 podría representar contenido HTML. El 01 podría ser tipo texto plano. ¿Vale? Entonces, en solo 2, 4, 6 y 8 numeritos, tengo una petición con muy poquito ancho de banda transferido. Muy, muy, muy poquito. Y encima, muy eficiente, porque al ser números, digamos que el servidor a la hora de comparar números es mucho más rápido que a la hora de comparar cadenas. ¿Vale? Entonces, bueno, podría ser directamente, por ejemplo, esto un número o ser una cadena que se parseara y trabajaríamos de la misma manera. Pero al final, comparar get le cuesta mucho más que comparar 0,1 o 1 al servidor, ¿vale? Porque esto lo hace con restas. Y esto lo hace con otra serie de historias. Primero lo convierte a números y luego lo pasa a restas. Entonces, bueno, es más eficiente. Probablemente el doble que esto. Entonces, ¿cómo programamos un servidor? Pues bueno, vamos a hacer uso de la clase serverSocket en lugar de la clase socket, ¿vale? Iniciaremos la escucha a través de un método que llamaremos accept, ¿vale? Esto viene en la API, y esto devuelve un socket de conexión, un socket del tipo del socket cliente, es decir, nada más complicado. Y ese socket cliente, como vimos, tiene un método con el que conseguimos el input stream y otro método con el que conseguimos el output stream. Mucho ojo a esto que comento aquí. Es decir, cuando hacemos accept, lo que hace es bloquear el código de ese hilo y quedarse a la espera de conexiones. Es decir, cualquier instrucción detrás de accept no se ejecutará hasta que no reciba una conexión de un cliente. ¿Vale? Entonces, esto es lo que digo aquí, esto bloquea el hilo de ejecución a la espera de conexiones. Solo el hilo que ejecuta accept, es decir, si estuviéramos en una aplicación multihilo, ese hilo se quedaría bloqueado a la espera de conexiones, pero los demás hilos se seguirían ejecutando. La documentación de accept la podemos ver ahora enseguida en el IDE. ¿Vale? Vamos a generar un proyecto Java. Yo voy a hacerlo simple, más que nada, porque lo único que quiero es probar un paquete que ya tiene Java directamente. Entonces, server sockets, sample.
¿vale? Y esto, Florida. Entonces, tenemos una clase main, en principio, gracias a haber utilizado la plantilla en IntelliJ. Y aquí simplemente quiero que veamos un par de cositas. Lo primero que tendremos que hacer para poder empezar a trabajar con un servidor es inicializar un server socket. Y esto no hace falta ninguna librería, ya que viene dentro del paquete JavaNet. Entonces, server. Lo llamo server y es igual a new server socket. Y aquí sí que nos pide directamente ya el puerto. ¿Vale? Vemos que aquí hay otros parámetros. Bueno, especial atención a este, por ejemplo, que es lo que os comentaba, que podemos vincularlo con una dirección de Internet concreta. Es decir, si tuviéramos una interfaz que tiene la dirección, no sé, como la que utilizábamos en el último ejemplo de servidor, de cliente, pondría esa dirección a la escucha, pero por ejemplo no localhost seguramente, o no otras direcciones que tuvieran otras interfaces de red. Entonces, yo aquí en principio voy a dejar, pues bueno, 9876 como puerto. ¿Vale? Por supuesto, no queremos un magic number, con lo cual me lo llevo una constante. Port server, por ejemplo. ¿Vale? Esto se quejaría directamente porque potencialmente puede lanzar una excepción del tipo IO, seguramente. Entonces, tiramos balones fuera otra vez porque no vamos a gestionarla. Podríamos gestionarla, por supuesto, ¿eh? Y pues nos ponemos a la escucha a través del uso del método accept. Entonces, esto es lo que quería que viéramos. En el método accept, en la API, en la documentación oficial, dice claramente, escucha una conexión hasta que sea hecha y la acepta. Este método bloquea hasta que la conexión está hecha. Entonces, cuando lo recibe, un nuevo socket se crea. Y bueno, el caso del Security Manager lo vamos a dejar de lado porque ahora mismo no vamos a trabajar con aplicaciones que estén, digamos, firmadas y con temas de seguridad y restricciones de seguridad. Pero bueno, básicamente lo que hace es esto. Devuelve un socket a partir de una conexión que se hace y hasta que se haga la conexión se queda esperando. ¿Vale? Entonces, el accept, en principio, siempre va a devolver un socket que voy a llamar conexión. ¿Vale? Entonces, si yo recibiera una conexión ahora, lo pongo en marcha. Por ejemplo, si esto lo pongo en marcha, ya tenemos una aplicación funcionando. Y ahora mismo ya estoy esperando en el puerto 9876. Lo único que pasa es que si yo ahora, por ejemplo, conecto con un cliente Telnet, localhost 9876. Bueno, se queda conectado y ahí acaba, porque realmente se ha quedado aquí esperando. ¿Vale? Si queremos podemos hacer un client connect para que nos salga algo aquí en el servidor. Y entonces, bueno, vamos a... perdón, no, tengo que volver a ponerlo a la escucha porque eso realmente ha finalizado su ejecución. Lo ejecuto, lo dejo a la escucha, me conecto y client connected y ahí se acabó, ¿vale? No he hecho nada que no esperáramos. No hemos hecho nada con la conexión, con lo cual ahí termina el tema. Lo dicho otra vez, mucho ojo con ponernos a la escucha por debajo del nivel 24, ¿vale? Ahí podríamos tener problemas. Y para comprobar si el puerto está abierto, lo que hemos hecho, utilizamos Telnet, localhost y el número de puerto y entonces vemos si realmente conecta o no conecta o hace algo y no necesitamos programar un cliente en Java para ver si nuestro servidor funciona o no. ¿Vale? Si queremos también ver si el cliente está escuchando, por ejemplo, yo ahora lo pongo a la escucha otra vez, y tenemos diferentes comandos en Windows, Linux y Mac para poder ver si hay un cliente escuchando en ese, perdón, un servidor escuchando en ese puerto. Entonces podría utilizar netstat-tan Mac y me sacaría todos los puertos, ¿vale? Si yo ahora quiero hacer, por ejemplo, grep 9876, debería haber un exacto. Aquí nos dice que en el 9876 está escuchando algo. No nos pone lo que es, ¿vale? Pero ya nos dice que está escuchando algo. En Linux, por ejemplo, tenemos el TAP y ese también nos dice incluso que lo que está escuchando es un proceso Java. ¿Vale? Con eso ya podríamos identificarlo mejor. Y en Windows podemos utilizar netstat-ab, ¿vale? El pipe este que utilizo con grep es simplemente
es filtrarme todas las líneas por solo las que aparece 9876, ¿vale? Porque si no hago nada de esto, para que veáis un poco más claro lo que hace, voy a borrar la pantalla. Y si hago esto, fijaos que hay muchos puertos a la escucha aquí, ¿de acuerdo? Estos son también direcciones IPv6, pero bueno, el caso es que hay muchísimas cosas escuchando. Fijaos, aquí no he acabado. Yo sigo para arriba, en puertos en UDP, puertos en TCP, aquí conexiones establecidas en ciertas partes, conexiones a la escucha, otras esperando. Bueno, hay un montón de cosas que podemos ver con el comando, ¿vale? Fijaos las direcciones, ¿vale? Estas son direcciones IPv6, por si alguien se lo pregunta, ¿vale? Estos son IPv4 y estos son IPv6. ¿Vale? Entonces, bueno, veáis que tenemos muchas posibilidades en la consola. Y bueno, una cosa a tener en cuenta, muy en cuenta, ya vimos en la demostración del servidor al que teníais que conectar en la actividad de cliente, pero una vez se conecta el cliente, ese cliente no se conecta y se queda conectado en el puerto de escucha, sino tendríamos un problema de atender más de un cliente, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues realmente vamos a ver dónde se ha conectado este cliente. Para ver el puerto en el que se ha conectado este cliente, como tenemos la conexión que se ha establecido, con getPort tenemos directamente dónde se ha conectado. Si esto lo rearrancamos y conectamos con nuestro cliente, vemos que el cliente ha conectado y automáticamente se lo ha llevado al puerto 56003 para que no tenga conflictos y pueda seguir escuchando a nuevos clientes. ¿Vale? Esto es muy importante porque de lo contrario no podríamos atender más de un cliente y tendríamos un problema. ¿Vale? Cuando un cliente, si alguien se pregunta, bueno, y entonces si hay dos clientes que intentan acceder a la vez al mismo puerto, bueno, hay un timeout. Es decir, nosotros cuando conectamos con el cliente podemos establecer un timeout y esperar a que nos conteste. Entonces, si está atendiendo otras peticiones, nosotros esperaremos cierto tiempo y a partir de ese cierto tiempo cerraremos la conexión. Pero no podemos pretender que el servidor esté siempre disponible para nosotros solo. ¿Vale? Si no, menuda gracia tendría el servidor. Vale, entonces, hasta aquí lo que es la teoría de socket servidor. Para funcionar con la conexión, bueno, esto creo que queda muy claro en la parte de cliente, pero seguiríamos teniendo que conseguir lo mismo, el connection.getOutputStream para enviarle cosas al cliente, ¿vale? Y el connection.getInputStream para recibir cosas del cliente. ¿Vale? Para eso, luego, otra vez, lo de siempre, buffer reader es igual a new buffer reader con un input stream reader y con eso de input, ¿vale? Igualito. En este caso, perdón, esto me da input stream. Get input stream, ¿vale? Y aquí lo que haríamos es también un writer, print writer. Printer es igual a new print writer de un new output stream writer. Output stream writer con output. Vale, y aquí, como siempre, para leer lo que nos viene del cliente, con el while, vale, distinto de null, line igual a reader.readline, vale, creamos una variable local, temporal, esto lo inicializamos, y aquí podría, por ejemplo, o bien lanzarlo, o bien procesarlo. Es decir, el mensaje que nos llegue será normalmente una instrucción, una petición. Con lo cual, esa petición que me llega del cliente
es la que tendré que procesar y ver qué es lo que quiere el cliente. Si que tire el servidor abajo o que me conecte con un Google o lo que tenga que hacer. Aquí, a partir de aquí, lanzaríamos nuevamente una llamada a una función con este parámetro y empezaríamos a procesar las peticiones del cliente. Si queremos enviar algo al cliente, printer.println, y aquí, por ejemplo, podríamos decir: bienvenido, tu catálogo de operaciones es el siguiente. Catálogo de operaciones es el siguiente. Y aquí empezaríamos ya más y, bueno, pondríamos el texto que nos diera la gana. Entonces, si yo esto lo arranco, bueno, aquí podría... Bueno, creo que no hace falta ni arrancarlo. Es bastante evidente que va a funcionar exactamente igual que funcionaba el socket de cliente, ¿vale? Lo único que hacemos es que pasamos un puerto de servidor. El puerto de servidor, al llamar al método accept, se queda bloqueado esperando peticiones o conexiones. En el momento en que un cliente conecta, nos viene esta conexión dentro de nuestro código y ya tenemos acceso a todo lo que tenga la conexión. Entre otras cosas, el puerto de la conexión en el que se establece, que podemos loguearlo o no, podemos quedárnoslo. Y después siempre tendremos que hacer lo mismo que en ficheros y lo mismo que en el socket cliente. Generamos un output stream de salida y un input stream de entrada. ¿Vale? De hecho, output stream. Si he dicho input, esto output por consistencia, ¿eh? Y bueno, declaramos los decoradores por encima de nuestro input y nuestro output stream para que podamos gestionarlo de mejor manera. Y lo de siempre, para leer y para escribir respuestas del servidor. ¿Vale? Y hasta aquí lo que es la explicación de sockets de servidor. Si tenéis dudas, por favor, a mi correo fjserrano@florida-uni.es.